Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema que está especialmente dedicado a las personas que hacen ciencias y hacen ingeniería y matemáticas, pero además les gusta mucho la música, a los músicos e ingenieros de sonido y demás. Nuestro episodio de hoy tiene que ver con el timbre, tono y afinación de una nota y el problema físico de Sturm-Liouville, que se traduce en una ecuación diferencial ordinaria. Episodio especialmente dedicado para músicos. Y vamos a comenzar explicando cuál es exactamente el problema que tenemos. El problema es el siguiente. Dada cualquier nota musical, podemos distinguir varias de las características del sonido que ustedes deben conocer, como por ejemplo la intensidad, que coloquialmente llamamos el volumen. Subir el volumen a la radio es subir o bajar el volumen, es aumentar o disminuir la intensidad del sonido. Tenemos asimismo la afinación, que tiene que ver con la velocidad y la frecuencia de la onda de sonido. El sonido es una onda que se propaga a través de un medio y es producida por un cuerpo elástico, por la vibración de un cuerpo elástico, de una caña, de una cuerda. Y hay una característica muy bonita del sonido que se llama timbre y que hace muchos siglos era difícil de explicar y de traducir. No se tenía una clara noción de cómo se define el timbre en música, aunque es muy fácil saber qué significa, ¿ok? El timbre es aquella cualidad de una nota musical que hace que distingamos el sonido que es producido por dos instrumentos diferentes que hacen la misma nota. Les voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, esta nota que voy a tocar ahorita es un sol. Y como se dan cuenta, acaba de ser producida por un piano. Esto es un piano. Y esto es un sol. Si yo produzco el mismo sol con otro instrumento, como por ejemplo una flauta, eso es una flauta dulce, ustedes inmediatamente pueden distinguir el sonido de la flauta del sonido del piano y están produciendo la misma nota sol. ¿Por qué eso se produce? ¿Cómo es que ese fenómeno físico pasa y cómo eso se modela con una ecuación? La respuesta es que eso se modela a través de una ecuación muy bonita que se llama la ecuación de onda y está caracterizado por el problema de Sturm-Liouville. Vamos a poner las cosas sobre la mesa y explicar cómo pasan estas cuestiones. Empecemos por el principio. Cuando yo tengo una onda, cuando tengo un instrumento que está vibrando, una membrana que está vibrando, una cuerda o un instrumento de viento que vibran las paredes del instrumento, eso produce una onda que se propaga. Y esa onda tiene más o menos, hablando mal y pronto, una forma como la siguiente. Algo así más o menos. Es sinusoidal, es periódica, etcétera, ¿ok? El ancho vertical de la onda, ¿ok? El ancho vertical de la onda es lo que llamamos la amplitud. O sea, este ancho vertical, esta distancia que viene desde arriba hasta abajo, eso es la amplitud. Y eso es lo que nos da el volumen del sonido. La longitud de la onda, que tiene que ver con el periodo, que es la manera en que esta cosa se repite, ¿ok? Esto es lo que nos da el periodo de la onda. Y la razón entre el tamaño, esta es una longitud, ¿ok? La razón entre el tamaño de la onda y la cantidad de veces que la onda se repite en ese periodo nos da la frecuencia. ¿Esto qué quiere decir? Que yo podría tener una onda diferente de otro instrumento que haga algo como por ejemplo esto y que se repita aquí otra vez, etcétera, ¿ok? Que en los mismos dos puntos se repita también. Esa es una onda que tiene una frecuencia distinta pero tiene el mismo periodo, ¿ok? Y eso da origen a distintas afinaciones, ¿ok? La frecuencia, que es la razón entre el periodo y el número de veces, ¿ok? O sea, o es mejor dicho, el número de veces que la onda se repite dentro del periodo.
esa frecuencia es la que nos da la afinación, ¿ok? Entonces, de este fenómeno depende de lo que llamamos en español afinación, en inglés se llama tune o pitch, para ser un poquito más precisos. De eso depende de esa proporción, ¿ok? Entonces el timbre, o sea, si el ancho, o sea, la altura de la onda nos da la intensidad o el volumen y la frecuencia nos da la afinación, ¿qué es lo que produce el timbre? Bueno, para responder esa pregunta tan bonita, vamos a estudiar, y esto es una aplicación de las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ok? Vamos a empezar hablando un momento, recordando un momento, el problema de la ecuación de onda unidimensional. Como es bien sabido por todos ustedes que han seguido nuestro curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, si yo tengo una ecuación, por ejemplo, de segundo orden como la siguiente, y segunda igual a 2y, esto es lineal homogénea, esto es una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea. Su forma canónica no es esta, su forma canónica es pasando el otro término a la izquierda, ¿ok? Y esto da origina un polinomio característico o asociado, que en este caso es y cuadrado menos 2 igual a 0, el cual se factoriza muy sencillito como x menos raíz de 2 por x más raíz de 2 igual a 0, y esto origina dos soluciones reales de la ecuación diferencial, dos funciones exponenciales que resuelven la ecuación diferencial, que son y de x, mejor dicho, las dos soluciones de la ecuación diferencial son e a la raíz de 2 por x y e a la menos raíz de 2 por x, que vienen originadas por las dos raíces, por supuesto, ¿ok? Por las dos raíces del polinomio característico, y la solución general es una cierta constante por cada una de las soluciones, y tomamos la combinación lineal, ¿ok? Esta combinación lineal nos da la solución general de la ecuación diferencial ordinaria lineal con coeficientes constantes, ¿ok? Lo mismo sucede si yo pongo un número negativo. Por ejemplo, si yo pregunto cuál es la solución de y segunda de x igual a menos 2, y de x, la manera de resolverlo es la misma. Sigue siendo lineal homogénea de segundo orden. Por supuesto, el polinomio asociado en este caso es x cuadrado más 2 igual a 0, que tiene raíces complejas, ¿ok? En este caso, x es igual a más o menos raíz de 2 por y una sola solución compleja. No hace falta tomar las dos. Por supuesto, se pueden tomar las dos. Las dos soluciones complejas, digamos, son e a la más o menos raíz de 2xy, porque aparece el y en la razón, pero la identidad de Euler, ¿okay?, con cualquiera de esas dos soluciones, mejor dicho, un momentito, esto que está aquí, yo sé que esto es el coseno de raíz de 2x más el seno de raíz de 2x, y voy a tomar solamente la solución positiva para no enrollarme la vida, ¿ok? Y esta igualdad se origina por la identidad de Euler. Y la parte real y la parte imaginaria de esta solución compleja me originan una solución general, real, de la ecuación diferencial, ¿ok? Entonces es una constante por la parte real más otra constante por la parte imaginaria. Si ustedes todavía no saben o no recuerdan por qué esto se produce, los invito de la manera más cordial y calurosa a que detengan este video aquí y regresen o vayan a los videos iniciales sobre ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes que están en el curso, en este mismo curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Muy bien. Entonces tenemos dos casos, ¿ok? Si yo pienso esto por un momento de una manera general, ¿ok? Si pienso estas dos situaciones
de una manera general como sigue. Si yo pienso en esto como el problema siguiente, y segunda igual a lambda por y, ¿ok? Y estoy buscando ahora cuáles son las soluciones y cuáles son los lambdas que se producen. Yo voy a tener, ¿ok? Para empezar, y hablando mal y pronto, voy a tener que para lambda positivo van a aparecer exponenciales y para lambda negativo van a aparecer ondas, cosenos o senos, ¿ok? Se van a aparecer funciones trigonométricas. Muy bien, van a aparecer trigonométricas como seno, coseno. Listo, entonces este es más o menos el marco referencial que tenemos. Vamos a hablar ahora un instantito del problema de Sturm-Liouville, si la naturaleza nos lo permite y la tecnología nos deja. El problema de Sturm-Liouville es muy general. Es un problema que fue formulado más o menos a mediados del siglo XIX, ¿okay? 1850, 1840 por ahí, por dos matemáticos que se llamaban Jacques Charles, no me acuerdo el tercer nombre, creo que era François Sturm, y el otro el colega se llamaba Joseph Liouville. Y los dos son del siglo XIX. Para más señas se puede buscar, por ejemplo, en la Wikipedia, donde hay una bastante buena reseña sobre ese problema. El problema general de Sturm-Liouville es bastante más complicado que el que yo acabo de escribirles, que hemos visto en nuestros ejemplos. El problema general es así. La derivada respecto de x de un producto de la forma p de x por y' de x más otra función q de x por y de x igual a un cierto lambda por otra función wx por y de x, donde estos elementos que están acá son, ¿ok? Los datos de esta ecuación son p, q y w continuas, dadas en un cierto intervalo a, b cerrado contenido en los reales, ¿ok? Y lambda es una constante a hallar, desconocida, ¿ok? Estamos buscando esta constante, no sabemos cuál es. Este es un problema muy general que tiene una solución en general relativamente complicadita. No vamos a hacer el problema general, pero sí vamos a hacer el problema de Sturm-Liouville, que resuelve de una manera bastante sencilla el problema del timbre musical y que es un caso particular de este problema general. Nuestro caso particular, el que nosotros vamos a resolver, es cuando P es igual a 1, Q es igual a 0 y W es igual a 1, y entonces aparece, ¿ok? Aparece la ecuación que teníamos hace un rato, que es, aparece la derivada de y', que es y segunda, igual a lambda por y, ¿ok? Y si nosotros, como hemos hablado antes en otros videos de esta cosa, pensamos por un momento al operador de derivación aplicado sobre funciones, como d de y igual a y segunda, esta cosa que está acá nos da, como hemos hablado varias veces, un operador lineal. De manera que si yo planteo esto así, de esta manera, y estoy buscando quiénes son los lambdas y quiénes son los y's, lo que estoy preguntando es cuáles son los lambdas y los y's que satisfacen d de y igual a lambda por y. Y ya que esto es un operador lineal, lo que estamos preguntando, fíjense qué bonito, es quiénes son los autovalores. Los lambdas son los autovalores y los y's son los autovectores del operador de la segunda derivada, ¿ok? Eso es lo que estamos buscando, los autovalores y autovectores de la segunda derivada. Esto no se puede hallar así en general a lo macho si uno no precisa algún tipo de condiciones sobre el problema. En el caso de nosotros, las condiciones son, por supuesto, de origen físico,
y provienen de la naturaleza de nuestro problema. Entonces, regresemos por un momento al problema de la producción del sonido en un instrumento musical, por ejemplo, un instrumento de cuerda. Todos los instrumentos de cuerda probablemente se originaron, estoy haciendo una hipótesis muy arbitraria, de una de las herramientas más viejas de la humanidad, que es el arco y la flecha. Si usted tensa un arco, digamos que yo tengo el arco aquí, ¿ok? Y lo estoy sujetando con mi mano por aquí. Si yo tenso el arco, echo la mano hacia atrás y tenso el arco, ¿ok? Cuando yo hago esto y tenso con mi mano el arco hacia atrás, a medida que yo echo la cuerda hacia atrás, por supuesto, tengo que sostener el otro pedazo del arco con la otra mano, porque si no, no voy a poder hacer la tensión, ¿ok? Si yo tenso el arco, a medida que yo lo tenso, la misma cuerda produce una fuerza de resistencia que va en el sentido contrario. ¿Ok? Ese es el modelo físico básico. Es el mismo modelo físico que aparece, por ejemplo, con los resortes. ¿Ok? Esto aparece con las cuerdas vibrantes, pero es exactamente el mismo modelo físico de los resortes. Si usted tiene un resorte, okay, digamos que aquí usted tiene un gancho y usted toma el resorte y lo estira. Si yo tomo el resorte y lo estiro, lo halo en mi dirección, o sea, y estiro el cuerpo del resorte, el resorte me ofrece una resistencia en el sentido contrario. Y si yo, en lugar de estirar el resorte, lo contraigo, también al revés, si hago lo contrario y empujo el resorte hacia él, si lo contraigo, entonces el resorte me responde con una fuerza de resistencia hacia afuera, en el sentido contrario. Entonces, el modelo de los resortes y de las cuerdas vibrantes se parecen mucho en ese sentido, en que la resistencia que ofrece el resorte va a ser proporcional, ¿ok?, al desplazamiento que yo produzca, ¿ok? Si este es el desplazamiento, este es el desplazamiento, y este es el desplazamiento que se mide más o menos desde el punto medio de la cuerda o desde el punto de reposo del resorte, ¿ok? Entonces lo que está sucediendo es que la fuerza es proporcional y contraria, ¿ok?, al desplazamiento. Entonces, en este caso, mi modelo es el siguiente. Mi modelo físico es el siguiente. Como la fuerza es igual a masa por aceleración, realmente lo que me interesa es la aceleración. ¿Ok? Si y de x me está dando la función que me mide el desplazamiento, entonces en un cierto punto, ¿ok? Yo mido el desplazamiento horizontal en un cierto punto. Entonces, lo que estamos diciendo es que la aceleración, que es la segunda derivada, es proporcional al desplazamiento. Y esta proporción es contraria, por eso vamos a poner aquí un menos y vamos a poner aquí una constante, ¿ok? Estamos asegurándonos con el mu mayor que 0 de que la constante sea negativa, ¿ok? Y la estamos escribiendo como menos algo. Hemos podido escribirla como antes, y segunda igual a lambda por y, con el lambda negativo. Básicamente lo que estamos haciendo es tomar el lambda negativo, pero la manera clásica de escribirlo en física es esta, ¿ok? En vez de poner lambda negativo, ponen el menos aquí y el mu positivo. Eso es todo, ¿ok? Esta mu física, ¿ok?, esta tiene origen físico, se mide experimentalmente para cada material diferente, se mide de una manera diferente, de forma experimental. Esta mu se llama tiene un nombre, se llama constante, es una constante de elasticidad, que es la que da ciertas propiedades del material que yo estoy usando. Por ejemplo, si yo ejerzo una fuerza demasiado grande, puedo romper la cuerda o puedo deformar el resorte, ¿ok?
Entonces, esa mu me da unos ciertos rangos de permisibilidad en los cuales el, el desplazamiento se puede llevar a cabo. Muy bien. Finalmente, para el modelo físico de nuestra cuerda musical, ¿ok? Si yo ahora lo que tengo no es, aunque los arcos de flecha producen sonido, y si han escuchado los resortes, si prestan atención, eso que hacen en las comiquitas que hacen point, 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 o sea, si uno escucha con atención los resortes, producen sonido también. Los resortes producen sonido. Entonces digamos que yo tengo ahora una cuerda con unos trastes, ¿ok? Y esta cuerda tiene una longitud más o menos fija. Yo estoy variando las afinaciones cuando estoy tocando, de acuerdo, ¿ok? Pero entonces el modelo es el siguiente. Yo tengo mi cuerda fija por acá, por dos extremos, y yo me voy a parar. Yo la hago sonar y me paro en un cierto puntico X, ¿ok? Y voy a medir ahora cómo se está moviendo la cuerda, ¿ok? Cuando yo la tenso, digamos, yo la tenso hasta aquí y la suelto, y entonces ella va a empezar a vibrar, a moverse hacia arriba y hacia abajo la cuerda, ¿ok? Se va a mover así, y luego va a regresar así y así, ¿ok? Baja y sube, ¿no? Que es la vibración de la cuerda. Listo. Por supuesto, esa vibración está sometida a la resistencia del medio y otras cosas que hacen que realmente la vibración como modelo físico, como fenómeno físico, esa vibración vaya siendo mitigada a lo largo del tiempo y en un cierto punto el sonido se apague. Pero eso es parte de una modelación un poco más sutil que nosotros no vamos a hacer. En este momento nosotros vamos a hacer la modelación de la vibración sin resistencia, ¿ok? Vamos a ignorar ese pedazo físico que realmente existe, ¿ok? Entonces, nuestro modelo físico es el siguiente. Yo tomo un punto fijo, suelto la cuerda en una cierta distancia, ¿ok? Digamos que este es el punto de equilibrio de la cuerda, que es el 0. Yo suelto la cuerda en una cierta distancia, digamos que la distancia vertical, que es la que me da la amplitud, es L chiquito, ¿ok? Y yo voy a medir, digamos en un cierto tiempo, la variación de la cuerda. Entonces, mi modelo físico, como ya dijimos, es y segunda igual a menos mu por y, con mu positiva, de modo que esta cosa da negativa, ¿ok? Menos mu es negativa, pero además estoy pidiendo que, que ella tenga una cierta afinación, por ejemplo, que produzca el La440, ¿okay? Que el La440 son 440 repeticiones por minuto. Entonces estamos, o por segundo, no me acuerdo realmente ahorita, estamos diciendo entonces que básicamente esa cosa tiene un cierto periodo. Voy a pedir que y de 0 sea igual a y de t, donde t ahora no es una longitud, sino el periodo de tiempo en el que esta cosa se repite, ¿ok? El periodo de tiempo. Como vimos hace un ratito cuando estábamos haciendo las ecuaciones, aquí abajo, ¿ok? Las soluciones son de este tipo, porque como la constante es negativa, ¿ok? Cuando la constante da negativa, ¿ok? Aparecen ondas, ¿ok? La solución es de este tipo. La podemos hacer un momento otra vez sin ningún problema, ¿ok? Fíjense. Lo que sucede es que y segunda más mu por y es igual a 0. El polinomio característico, por supuesto, es x cuadrado más mu igual a 0, de donde las raíces son x igual a más o menos mu por i, ¿ok? O el polinomio se factoriza como x raíz de mu, perdón, menos raíz de mu por i, y x más raíz de mu por i igual a 0. Una sola de las soluciones complejas. Hay dos, una con menos raíz de mu y una con raíz de mu, no importa. Tomamos cualquiera de las dos, yo tomo la positiva por costumbres. Ahora es con t, porque la variable es tiempo, e a la raíz de lambda por t, ¿okay? Por i, me da una solución compleja, de la cual se derivan las dos soluciones reales por la identidad de Euler. Y esto me da una solución general, ¿ok? Solución general del problema, que es
y de t igual a por el coseno de la raíz de lambda por t más b por el seno de la raíz de lambda por t. Ok. Y si la restricción que nosotros estamos poniendo es que esta cosa tenga periodo t, yo estoy pidiendo ahora que y de 0 sea igual a y de t mayúscula, ¿ok? Esto que está aquí se llama una condición de borde. ¿Ok? Con esta condición de borde, si yo empiezo a estudiar las soluciones que aparecen, por ejemplo, o sea, acuérdense, fíjense que cada una de estas cosas es una solucioncita. Por ejemplo, tomemos a la de seno o a la de coseno, fíjense. Si yo tomo a la de seno, ¿ok? Entonces, seno de lambda t, ¿ok? Y igual a seno de lambda, de raíz de lambda, perdón, por t. Va a ser una cosa más o menos así, donde el periodo, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? Bueno, el primer punto de corte va a llegar cuando lo que está adentro valga 2pi. Entonces yo voy a tener que la raíz de lambda por t chiquita va a ser igual a 2pi. ¿Ok? ¿Ok? Entonces yo voy a tener que t chiquita va a ser igual a 2pi sobre la raíz de lambda, y esto debe ser igual al t mayúscula, que es el periodo que yo quiero. Yo quiero que ese sea el primer periodo. Muy bien. De tal manera que entonces la raíz de lambda debería ser igual a 2pi sobre... No, ahí está, mejor dicho. Sí, la raíz de lambda es igual a 2pi sobre t. ¿Ok? Esta es la raíz de lambda, 2pi sobre t. Muy bien, esta es una solución, pero resulta, como estábamos hablando hace un rato, que yo podría subdividir esta cosa y tomar otra onda diferente que haga esto que está aquí. La que estoy dibujando aquí sería y igual al seno del doble de esa cosa, ¿ok? Que sería 2 veces raíz de lambda t, o puedo tomar 3 veces o 4 veces o 5 veces. No importa, lo que sucede es, digamos, si yo estoy dividiéndolo de 2 en 2, esta sería 4. O 8, no sé. Pero lo que está sucediendo aquí es que con múltiplos enteros de esta cosa yo sigo llegando. Entonces realmente yo tengo las siguientes soluciones. Y sub n de t va a ser igual a por el coseno de, fíjense lo que va a suceder, es que el raíz de lambda va a ser igual a 2 por pi por un múltiplo entero n sobre t, ¿ok? N en los enteros. Entonces voy a poner, mejor dicho, vamos a ponerlo un poquito más abajito. Las soluciones que voy a tener van a ser de la forma y sub n de t igual a por el coseno de 2pi por n sobre t mayúscula por t más b por el seno de 2pi por n sobre t mayúscula por t. ¿Ok? Esas son las soluciones que van a aparecer. Pero fíjense que esto depende del n. Cada vez que yo tengo un n, tengo una solución. Por lo tanto, los coeficientes que van a aparecer también dependen del n. ¿Ok? Eso es a sub n por un coseno y b sub n por un seno. Y cada una de estas cosas me va a dar una solución, ¿ok?, de la ecuación diferencial, ¿ok?, para el mu adecuado. Me va a dar una solución para el mu adecuado con esta condición de frontera, ¿ok? Cada una de ellas me va a dar una solución adecuada de esto con la condición de frontera. Estas son soluciones particulares. ¿Ok? Cada una de ellas es un autovalor, ¿ok? Y los autovectores, por supuesto, son los valores de lambda. El lambda, fíjense que también depende de n. El lambda sub n va a ser el cuadrado de esta cosa, 2pi por n sobre t al cuadrado. Este es el autovalor.
y este es el autovector. De tal suerte que la solución general de la ecuación diferencial es la combinación lineal de todas esas cosas. Y da por supuesto una serie, la suma desde n igual 0 hasta infinito, de todas esas cosas, de esos animalitos que están ahí. A sub n coseno de 2pi n t sobre t mayúscula más b sub n seno de 2pi n t sobre t mayúscula. ¿Ok? Y eso que aparece aquí, esta cosa tan linda y tan bonita y tan extraña que aparece aquí, no la habrían podido pensar los medievales porque era muy difícil. Esa cosa que aparece ahí se llama, se las presento si no la han visto nunca, eso se llama una serie. Esto es una serie de Fourier. Esto se llama una serie de Fourier o Fourier. Fourier en francés. Los coeficientes a sub n y b sub n se llaman coeficientes de Fourier. ¿Ok? Esta es la solución general del problema. Y esto es lo que modela sin resistencia, sin la resistencia del medio que mitiga la onda, pero esto es lo que modela más o menos, de la manera más sencilla posible, la producción de una onda de sonido de una cuerda vibrante. ¿Ok? Si yo tomo el primer elemento, vamos ahora a hacer un dibujito de qué es lo que está pasando. Si yo tomo el primer elemento, un comentario que no les he hecho antes de terminar. Vamos a escribirlo otra vez aquí. La solución general entonces, como dijimos, es una serie, ¿ok? Es una serie donde los términos son funciones. A sub n por coseno y b sub n por seno. ¿Ok? Estas cosas convergen porque en nuestro modelo físico así lo indica y las condiciones matemáticas que se les imponen a ellas garantizan que converjan. Esto converge en el intervalo 0,t, ¿ok? Y es periódica, etcétera. Es la suma de todos los autovalores de estas cosas. Y cómo convergen los coeficientes, ¿ok? No los términos generales, sino los coeficientes, ¿ok? Tienden a 0 cuando n va para infinito, ¿ok? Los a sub n van a 0. Y los b sub n también van a 0. Lo cual quiere decir que los términos a partir de un cierto punto se empiezan a hacer despreciables. ¿Ok? Por la convergencia de la solución los términos se hacen despreciables. Y esto en términos de la onda se ve así. ¿Ok? La onda principal del instrumento, la que me produce el La440 o el Sol o el Do central en el piano o en la guitarra o en la trompeta, es una onda que tiene un dibujo principal, ¿ok? Yo estoy dibujando ahorita un pedacito a una escala bastante grande para que se vea el pedacito de la onda. Y digamos que este es el primer término. Esto es Y1 de T, ¿ok? Y sobre esta se empiezan a solapar, ¿ok? Se empiezan a superponer, de ahí viene la palabra del principio de superposición de física, se superponen o se solapan las otras soluciones, los otros términos, ¿ok? Acuérdense de que cada una de estas cosas es un y sub n, ¿no? Entonces el y segundo es una onda más chiquita que se superpone sobre la primera y empieza a ser algo así como esto. Y estoy dibujando de una manera muy libre, ¿ok? El tercer término es más chiquito todavía. ¿Por qué? Porque estas cosas tienden a 0. Es más despreciable todavía y se superpone sobre el tercero. Y entonces va a ser una cosa como así. Y el cuarto término va a ser más chiquito que ese y se va a superponer sobre el segundo. Y así vamos, ¿ok? ¿Y qué sucede? Que la línea blanca,
¿ok? La línea blanca, la primera que dibujamos, esa es la que da la nota, ¿ok? Esta línea blanca de esta gráfica, esta es la que da la afinación. Esta es la que da la nota. Pitch. ¿Ok? Esta es la afinación. Y todas las ondas más chiquitas que se superponen, en música tienen un nombre, se llaman armónicos. Eso sí lo saben los músicos desde por lo menos el siglo XIX para acá, pero se conocía desde bastante antes porque los armónicos se pueden conseguir en los instrumentos de viento metal de una manera bastante más sencilla. Se pueden producir y se les puede aumentar la amplitud para escucharlos. Estos armónicos son los que cambian el timbre, de manera que la deformación de la curva original con los términos segundo, tercero, cuarto y demás, ¿ok? Los términos que se superponen y se solapan, estos términos superpuestos son los que producen el timbre. Y esa es la razón por la cual el La 440 de un oboe que da la afinación de la orquesta es diferente del La 440 de una trompeta o del La 440 de un cello o del La 440 de un cantante. ¿Okay? Timbre, afinación, intensidad y el teorema de Storm-Liouville. Esperamos que este video haya sido de provecho y de su agrado.